Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, iglesia, agradecer al Señor Jesús. El grupo de alabanza puede tomar su lugar de igual manera. Todos los niños menores de 12 años están despedidos. Todos los niños menores de 12 años están despedidos. Gloria al Señor. Dios bendiga a los niños en dinastía. Tenemos enseñanza el día de hoy, así que hermano Ramiro va a estar repartiendo el estudio de esta tarde. Amén. Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan por Facebook Live. Dios bendiga a los hermanos de la misión en Rosarito. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga a ustedes, hermanos que están aquí presentes. Les doy gracias por su esfuerzo y su dedicación. Dios bendiga a los hermanos que no lograron venir el día de hoy. Que Dios les fortalezca, les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, iglesia? Amén. ¿Ya se está bajando el calor un poquito? ¿Está subiendo? Es que aquí el cajón es muy diferente a allá donde nosotros vivimos, ¿eh? Gloria a Dios. Allá en Imperial Beach está comenzando a sentirse un poquito más fresco. Pero pues aquí el cajón, ¿verdad? Yo creo que es muy distinto, muy diferente. Allá puede estar a 70, yo creo que acá está a 80, 90, ¿verdad? Ay, Señor. Gloria a Dios. Pero el calor se aguanta, hermano. Amén. El calor se aguanta, ¿verdad? Cómprase un aire acondicionado de esos movibles y póngalo allí, ¿verdad? Pero hay unos que no quieren, ¿verdad? Que para ahorrar electricidad, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero buenos días, ¿verdad? Que podemos ya comprar aire acondicionado movibles, no como antes que nomás era el aparatote, ¿verdad? Y ahora no, ahora ya se pueden comprar sus chiquitos de llantitas, ¿verdad? Y llevártelo al cuartito, llevártelo a la sala, llevártelo a la cocina. Amén. Buenos días, gloria al Señor. Vamos a continuar con nuestro curso, hermano. ¿Verdad? Como usted sabe, estamos estudiando Eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Amén. Antes de iniciar, ¿verdad? Este domingo, hermano, ¿verdad? Es nuestro evento de Noches de Fuego, ¿verdad? Así que hagamos el esfuerzo, ¿verdad? De invitar, ¿verdad? Familias, almas, compañeros, nos acompañen y reciban la bendición juntamente con nosotros, ¿verdad? Llegue temprano, amén, hermano, ¿verdad? Es nuestro evento especial de fin de mes, ¿verdad? Así que hagamos el esfuerzo de llegar a tiempo, ¿verdad? De apoyar y ayudar en todo lo que se requiera y se necesite, amén. Y más que nada, ¿verdad? Venir con la disposición, ¿verdad? De alabar y adorar al Señor y con la expectativa, ¿verdad? De recibir algo de parte del Señor. Amén. Así que vengamos ese día a gozarnos. Amén. Y también, hermano, ¿verdad? Le quiero exhortar, ¿verdad? Como decía, ¿verdad? Nuestro hermano Rafael, que estaba dirigiendo, ¿verdad? La adoración y la alabanza, ¿verdad? Que aprendamos a abrirnos, ¿verdad? Y le exhorto a aprender a hacer esto, ¿verdad, hermano? Mire, durante la adoración, hermano, es el tiempo en el cual se supone que deberíamos de estar humillando nuestros corazones. Amén. Es el tiempo en que usted debería de aprovechar para levantar su voz, para clamar a Dios, ¿verdad? Para gemirle, para adorarle, ¿verdad? Yo sé que a veces hay personas, ¿verdad? Que durante ese tiempo, ¿verdad? Tal vez tocan el pandero y no quiero que me malinterprete, hermano, y no estoy diciendo que eso está mal, no, hermano, no está mal, ¿verdad? Pero mi exhortación es que durante ese tiempo hagamos el esfuerzo, hermano, ¿verdad? De buscar a Dios, de humillarnos al Señor, ¿verdad? De clamar, de orar, ¿verdad? Entre más aprendamos a hacer esto como iglesia, amén, hermano, usted va a ver la diferencia. Usted la va a notar, hermano. Usted va a ver que los servicios se van a poner más bonitos, que la presencia de Dios va a descender aún más fuertemente. ¿Por qué? Porque no solamente es uno en la esquina que está clamando, o el pastor solo clamando enfrente, todos los demás nomás mirándolo, ¿verdad? No, hermano, sino que todos están gimiendo, todos están clamando, todos están humillando a Dios, ¿verdad? Y no ponga por excusa, bueno, es que si el de frente no lo hace, tampoco yo, o el de frente no lo está haciendo y tampoco tú lo estás haciendo, porque estás poniendo de frente como excusa, ¿verdad? Y no funciona así, ¿verdad? Digo esto no porque los estoy regañando, nada, hermano, sino que los estoy exhortando, amén, y empujándolos, hermano, a que crezcamos más en esta área.
¿verdad? Entre más usted y yo aprendamos a humillarnos, hermano, más vamos a lograr así que la presencia de Dios descienda. Amén. La iglesia en el libro de los Hechos había llegado a tal punto, hermano, que hacían que hasta el local donde se congregaban temblara. Fíjese nomás a qué punto uno puede llegar porque uno es el que provoca la presencia, hermano. Es uno el que la provoca, hermano. Amén. Si uno no hace nada, pues nada va a suceder. Tú puedes quedarte esperando toda la vida, pero nada va a pasar. Es uno el que la tiene que provocar. Amén. Y la provocamos cuando nos humillamos. Amén. Cuando rendimos nuestro corazón, cuando clamamos, ¿verdad? Uno dice, ¿verdad? Uno, yo oro mi mente, ¿verdad? Y ciertamente no tiene nada de malo hacer eso. Yo hago eso cuando estoy trabajando. Yo hago eso, ¿verdad? Cuando salgo a caminar a mi perrito. Pero estoy hablando con Dios, porque siempre tenemos que estar meditando en el Señor. La Biblia nos enseña a hacer eso, ¿verdad? Y ciertamente lo hago, hermano. Pero hay una bendición cuando pasamos de la mente al clamar. Amén. Si no hubiera tal cosa, entonces, hermano, no sucedería nada cuando levantamos nuestra voz. Pero yo creo que todos hemos sido testigos que cuando hay un pueblo que levanta su voz, sucede algo hermoso en medio del pueblo, a diferencia a alguien que no lo está haciendo. Amén. Yo una vez fui a un servicio de oración, amén, y me acuerdo, esto me impactó mucho. Toda la iglesia, ¿verdad?, estaba clamando junta, toda la iglesia, levantando su voz. Y hermano, se sintió tan espesamente el Espíritu Santo que recuerdo yo que podía sentir como el Espíritu Santo se movía. Y siempre que se movía, sentía que algo me empujaba, hermano. Algo tremendo, luego se movía, yo sentía que me empujaba por el otro. Nunca había experimentado algo tan hermoso. Pero me di cuenta de por qué, hermano. Porque ese día en la iglesia, a diferencia de otros servicios, todos estaban clamando ese día. Algo sucedió en los corazones de todas las personas ese día. Yo creo que ese día sí llegaron con ganas, ¿verdad? Y ese día no nomás era uno clamando, no nomás eran dos clamando, sino que todos estaban clamando, todos estaban llorando, todos estaban levantando su voz en alto. Y eso provocó una presencia tan espesa, tan poderosa, hermano, que hasta el día de hoy no se me olvida ese día. Amén. Fue algo totalmente hermoso, ¿verdad? Y ese es el punto que usted y yo tenemos que llegar, hermano, ¿verdad? No que nomás de vez en cuando hay un servicio en que durante la adoración todos están cantando y alabando, pero después hay otro servicio en que nadie está cantando y adorando, y no debería ser así, hermano. Todos los servicios durante la oración, siempre, aunque no venga con ganas, saque las ganas, hermano. No se deje vencer por la carne, no se deje vencer por el enemigo. Amén. Tenemos que provocar esa presencia. Es nuestra responsabilidad avivar el fuego. Dios no va a avivar el fuego por ti, hermano. No lo va a hacer. Ella te lo dio, pero tú lo tienes que avivar. Amén. Y durante la adoración hagamos esto, ¿verdad? Y no ponga por excusa, es que el de enfrente no lo está haciendo, pues si de enfrente no lo hace, usted hágalo para que influya y motive al de enfrente a hacerlo, ¿verdad? Y hagamos esto, amén, hermano. Y va a ver usted, iglesia, como la presencia de Dios se va a ir sintiendo aún más y más entre nosotros, amén. Y durante la alabanza, hermano, pues allí con el pandero dele todo, ¿verdad? Durante la alabanza, ¿verdad? Dance, hermano. Si le da pena danzar, aunque no le debería de dar, ¿verdad? Cuando fuimos a los partidos de fútbol, bien que brincabas, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? O cuando ibas a la quebradita y eso, ¿verdad? Y ahora a danzar como que te gana la pena, te gana el miedo, te gana la vergüenza. Y eso es lo que es humillarse, hermano. Esa es la diferencia entre bailar y danzar, por si no lo sabían. Que cuando uno baila, uno está glorificándose a sí mismo. Por eso es que la carne se siente tan rico. Y dame más gasolina y bien metido, ¿verdad? Y la carne se siente bien rica, ¿verdad? Pero a diferencia de danzar, la carne no se siente rico. ¿Por qué? Porque no te estás glorificando, sino que te estás avergonzando. Eso es humillarse, hermano. Cuando uno se humilla, uno se avergüenza a sí mismo. ¿Por qué cree que es tan difícil levantar nuestra voz? Porque tú sabes que te vas a estar avergonzando a ti mismo y que te va a estar escuchando de al lado, te va a estar escuchando el de enfrente, te va a estar escuchando el pastor y tu carne te detiene. No lo hagas, qué vergüenza, no lo hagas. Pero eso es humillarse, avergonzarse a sí mismo, hermano. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. A veces es increíble que la gente inmundana hace esto mejor con sus ídolos. Se avergüenzan a sí mismos, caminando de rodillas y golpeándose en la espalda. ¿Qué están haciendo? Se están avergonzando a sí mismos en honor a su estatua de ídolo. Y es increíble que nosotros que tenemos al Dios verdadero, al Dios que bendice, que prospera, que transforma, que nos da bellas promesas, hermano, que no nos podamos avergonzar, a humillar a nosotros mismos para que Él nos bendiga.
Si la gente mundana lo puede hacer con una estatua, mucho más deberíamos usted y yo hacerlo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y lo exhorto, hermano, en esta área, ¿verdad? Porque esto va a llevar a nuestros servicios a otro nivel. ¿Y cuántos aquí no quieren que nuestros servicios lleguen a otro nivel? Ciertamente desde que iniciamos, hermano, la presencia de Dios ha estado con nosotros. Amén. Y desde que iniciamos, hermano, hemos sentido el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo podemos sentir aún más. Podemos provocar la presencia aún más. No nos quedemos estancados en el mismo nivel como iglesia, hermano. Podemos avanzar aún más. Y si queremos que nuestros servicios aumenten en nivel, hermano, pues usted y yo tenemos que hacer los cambios que se requieren. Amén. Que ahora ya no nomás sea el pastor clamando enfrente, sino que sea el pastor, los hermanos atrás, los hermanos en medio. Amén. O sea, ya todos juntos como iglesia, ¿verdad? Si nomás son 3, pues esos 3 nomás, hermano. Pero esos 3 van a influenciar a otros 3. Y después en unos meses no van a ser nomás 3 clamando, sino que van a ser 6 clamando, ¿verdad? Y hagamos eso, hermano, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestros servicios comiencen a subir a otro nivel y así poder impactar más a las personas que vayan llegando. Amén. Y tanto nuestra familia esté siendo bendecida, como también las familias que vayan llegando. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, hermano, voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración para entrar a la enseñanza el día de hoy. Vamos a orar como pueblo de Dios. Padre mío, te damos gracias por esta hermosa noche, por darnos la bendición y el honor de estar aquí congregados para buscar de tu presencia, Padre mío, y para recibir el consejo de tu palabra. Te pido que abras nuestros oídos, que abras nuestros corazones, que quites de nosotros todo aquello que se imponga, que se oponga a tu espíritu, que se oponga a tu consejo, Padre mío. Quita esas cosas de nosotros para que podamos recibir la ministración de tu Espíritu Santo y la ministración de tu santa palabra, Señor, y así nuestros corazones sean limpiados y transformados, Padre mío, y continuemos creciendo para tu honra y tu gloria. Te pedimos todo esto honrándote a ti en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. El Señor Jesús le bendiga. Bueno, hermano, esta es la lección número 3, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a estar estudiando bajo el tema la esperanza de la iglesia. Amén. Recuerde que todo lo que voy a hablar y todo lo que voy a decir se encuentra en su bosquejo. Usted sígame en sus notas, por favor. Tengo un lápiz, tengo una pluma para comentario que yo agregue, que usted desee recordar, lo pueda apuntar. ¿Estamos listos? Bueno, iniciamos. Punto 1, introducción. El regreso de Jesucristo es la esperanza de la iglesia. Amén. Esta es nuestra esperanza como iglesia. Esta es nuestra esperanza como hijos de Dios. Amén. Esta es nuestra esperanza como congregación de los fieles, que eso es lo que iglesia significa, congregación de los fieles. La segunda venida de Jesucristo. Amén. Que un día el Señor va a volver por nosotros, hermano. Amén. Que vamos a recibir cuerpos glorificados. Amén. Que los que estén muertos van a resucitar y los que estemos vivos vamos a ser tomados después de ellos. Esta es la esperanza de la iglesia. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Noten que aquí dice de Jesús, Dios y Salvador. Amén. Porque obviamente Jesús es Dios. Amén. Y nuestro Salvador. Y aquí el texto, ¿verdad?, nos enseña y nos revela que la esperanza de la iglesia es la manifestación gloriosa de ese gran Dios y de ese gran Salvador. ¿Que cuándo va a suceder esa manifestación gloriosa? Pues en la segunda venida de Jesucristo. Amén. Continuamos. Punto B. La esperanza de la iglesia es el regreso de Jesucristo a presentar a sí mismo una esposa, o sea, la iglesia, que de igual manera se le conoce como las bodas del Cordero, cuando se une la iglesia con el esposo, o sea, la esposa con el esposo, ¿verdad? Efesios 5:27. Dice: la doctrina de la segunda venida es una de las más importantes del Nuevo Testamento. Amén, hermano. Y dice, es mencionado en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, más de 300 veces. Tan importante, hermano, que cuando leemos el libro de los Hechos, podemos ver a los apóstoles en acción en su predicación. Y podemos ver que cuando ellos predicaban, no tan solamente predicaban del arrepentimiento, no tan solamente predicaban de la fe, no tan solamente predicaban, ¿verdad?, del apartarse de la idolatría, sino que predicaban también mucho de la segunda venida de Jesús.
Amén. Esto nos da a entender qué tan importante es esta doctrina. Doctrina implica enseñanza. Efesios 5, 25 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Noten algo bello de este texto, hermano, que nos enseña que la razón por la cual Cristo se entregó por la iglesia es por amor, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque esto es lo que el amor debe de producir en nuestras vidas: entrega. Cuando tú amas a alguien, ¿qué es lo que haces? Pues te vas a entregar a esa persona. Cuando alguien ama su trabajo, ¿qué es lo que hace? Se entrega a su trabajo, ¿verdad? Y cuando usted y yo amamos a Dios, pues ¿qué es lo que debemos de hacer? Entregarnos a Dios. Amén. Gloria sea el Señor. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Porque la palabra nos limpia, nos lava, y ya estudiamos, ¿verdad?, en soteriología, que es el estudio de salvación, como la palabra de igual manera nos ayuda a renacer, a nacer de nuevo. Amén. Dice 27: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, obviamente por la transformación, el lavamiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque es la palabra la que nos enseña que nos debemos de arrepentir, es la palabra que nos enseña que debemos de bautizarnos en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados, es la palabra que nos otorga la fe, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Y sabemos que esa palabra oír implica no solamente escuchar, sino entender. Eso es lo que se refiere. O sea, la fe viene porque usted y yo podamos entender las Sagradas Escrituras. Y entre más entendamos las Sagradas Escrituras, más nuestra fe va aumentando. ¿Quería saber cómo aumentar su fe? Bueno, ahora ya sabe cómo. Punto C. El regreso de Jesús es la esperanza que conmueve el corazón de la iglesia con una anticipación gozosa. O sea, esta es la esperanza que debería de mantenernos motivados. Esta es la esperanza que debería de mantenernos animados. De saber, hermano, que esta vida es solamente pasajera. Amén. Que para nosotros las cosas no van a terminar aquí. Para los que no tienen esta esperanza, sí. Pero para nosotros no, hermano. Lo que estamos viviendo es momentáneo. A nosotros nos espera una vida aún mucho mejor en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta es nuestra esperanza, que debería de mantenernos animados y motivados a aguantar las pruebas, las luchas y las necesidades, porque sabemos que todo esto que vivamos en esta tierra es solamente momentáneo, hermano. Es momentáneo y nos espera una vida mejor en Cristo Jesús. Punto 2. Es una esperanza bienaventurada. Dice, esta es una esperanza que trae gran bendición al Hijo de Dios, ¿verdad? Porque obviamente si esta es tu esperanza como hijo del Señor, hermano, entonces esta esperanza va a provocar a ti esfuerzo, va a provocar en ti dedicación, porque sabes que hay una vida venidera de la cual deseas formar parte de. Por lo tanto, por esta esperanza que tú posees, te vas a esforzar a lograr alcanzar esa vida venidera. ¿Y qué es lo que sucede? Esta esperanza te está bendiciendo porque te está ayudando a mantenerte firme en las cosas de Dios, que te va a llevar al punto final, que es la salvación en el Señor. Dice Tito 2, 11 a 15: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué se manifestó la gracia? Para salvación. Pero miren lo que la gracia nos enseña, hermano. La gracia no nos enseña que podemos vivir como nos plazca. La gracia no nos enseña que podemos hacer lo que nosotros quieramos, sino que la gracia de Dios nos enseña algo específico. Dice, enseñándolos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra piadosa implica que vivamos dedicados, comprometidos al Evangelio, a la palabra de Dios. Amén. Esto es lo que la gracia nos enseña. La gracia te enseña, hermano,
que Dios ha tenido tanta misericordia de ti, que te ha ofrecido la salvación, que en vez de estar desperdiciando tu tiempo viviendo a tu manera, deberías de hacer tu mayor esfuerzo en complacerle y en agradarle, viviendo como Él espera y requiere de nosotros. Lo mejor que podemos hacer en esta vida, hermano, es vivir una vida esforzada para Dios. Porque obviamente no hay cosa alguna que le podamos ofrecer que ella no tiene. Y no hay manera en que le podamos pagar la deuda que le debemos. No hay manera, hermano. Usted puede hacer todas las obras buenas que se le ocurra en esta vida para el Señor, y aún así no le va a poder pagar toda la deuda. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer cada día es seguir esforzándonos, de ser mejores personas para el Señor, levantando el Evangelio en alto. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvación. ¿Cuál es esa manifestación gloriosa? Por la segunda venida de Jesucristo. Amén. Esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, hermano, es nuestra esperanza bienaventurada. Amén. Y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Celoso de qué? De buenas obras. Obviamente, hermanos, si usted y yo tenemos esta esperanza bienaventurada, se supone que deberíamos entonces ser celosos de buenas obras. ¿Qué implica esto? Que si realmente tenemos esta esperanza bienaventurada, entonces usted y yo vamos a estar esforzándonos en las obras que el Señor demanda de nosotros, siendo que así luz en esta tierra. Dijo, verso 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Le está diciendo Pablo a Tito, nadie te menosprecie. Bienaventurado, en griego es makairos, que fíjense lo que implica, supremamente bendecido, por extensión, afortunado, bien librado, bendecido, bienaventurado, dichoso, glorioso. O sea, todos los que tengan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como su esperanza bienaventurada, lo que esto implica que tú eres una persona supremamente bendecido. Lo que esto implica es que tú eres una persona afortunada, porque tienes una esperanza que otros no tienen, hermano. Que vas a recibir una vida venidera que otros no van a recibir. Esto es ser afortunado. Esto es ser bendecido. Esto es ser dichoso. Punto 3. Es una esperanza consoladora. No tan solamente es una esperanza bienaventurada que te mantiene bendecido, ¿verdad? Sino que es una esperanza consoladora. O sea, esta esperanza, hermano, de la iglesia, que es la segunda venida de Jesucristo, en la cual también somos tomados, o sea, el arrebatamiento. Esta esperanza que tenemos, hermano, es una esperanza que nos consuela porque nos da fortaleza, hermano, nos da ánimo. Amén. Nos consuela cuando estamos pasando por enfermedad, porque sabemos que la enfermedad no es el fin de nuestras vidas, ¿verdad? La enfermedad tal vez pueda quitar nuestra vida mortal, pero sabemos que nuestra alma le pertenece a Dios, y aunque quite nuestra alma mortal, nos vamos a ir a descansar con el Señor. Por lo tanto, esta es una esperanza, hermano, que te da consuelo en esos tiempos duros y difíciles de tu vida. Que aunque sepas que aunque tengas una vida dura en esta tierra, una vida buena y maravillosa se aproxima. Qué tremendo. Dice, el pensamiento de estar con Jesús trae consolación a todos los creyentes. También con esto hay la esperanza de ver a los que han fallecido. Esto es otra manera en que la segunda venida, ¿verdad?, de nuestro Señor, ¿verdad?, en el cual sucede, ¿verdad?, la primera resurrección. Amén. Es una esperanza para nosotros, porque sabemos que nuestros hermanos en Cristo que tantos amamos, un día los vamos a volver a ver. Nuestra familia, ¿verdad?, que tuvo al Señor en su corazón, que falleció, sabemos que allí no terminan las cosas, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad?, el día que yo llegue a perder a mis padres, ¿verdad?, yo sé, ¿verdad?, que allí no termina, ¿verdad?, sino que un día voy a estar con ellos, ¿verdad? Y a veces la tenemos al revés, a veces como que nos entristecemos cuando nuestros hermanos en Cristo fallecen, cuando debería ser al revés. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque
Hermano, ellos ya están en un lugar mucho mejor que en el cual nosotros nos encontramos. Aquí usted y yo todavía seguimos batallando con la renta, con las enfermedades, con las necesidades, ¿verdad? Y ellos allá se están gozando, contentos, conociendo al Señor, Abraham, Jacob, Isaac, sintiendo el poder, la gloria de Dios. ¿Cómo está triste por alguien que se está gozando en la presencia del Señor? Obviamente como seres humanos, ¿verdad? Pues tenemos emociones, ¿verdad? Y nos llegan ese tipo de sentimientos, pero la realidad de las cosas es que si tenemos esta esperanza, hermano, pues realmente no deberíamos de entristecernos en esta área, porque sabemos que nos espera una vida, hermano, una vida mejor en la cual vamos a estar reunidos con todos nuestros hermanos y familiares en Cristo. Amén. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de hacer con la iglesia en Tesalónica. Me parece ser que la iglesia estaba entristecida, ¿verdad? Porque pensaba que sus hermanos en Cristo o familiares que habían muerto por causa de la persecución que se había levantado, creían que tal vez, ¿verdad?, ya no iban a volver a verlos o estar con ellos, ¿verdad?, que ya no había esperanza, etc. Amén. Y el apóstol Pablo está consolándolos a través de la segunda venida del Señor, en el cual sucede la primera resurrección. Fíjense nomás como Pablo los está consolando. Y leemos, dice, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están descansando del Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, los que no tienen a Cristo, ellos se tienen que entristecer. ¿Me entienden? Usted y yo no, hermano. Los que tenemos a Cristo no tenemos que caer en tristeza cuando perdemos a alguien, ¿verdad?, en el Señor. Pero los que no tienen esta esperanza, sí. Ellos, de hecho, tienen razón en entristecerse. Mucha razón. Mas, sin embargo, usted y yo no, porque dice el apóstol, no ignoréis. No sean ignorantes. Tenemos una esperanza por la cual no deberíamos de entristecernos cuando pasamos por esto. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, a los que murieron con Cristo en su corazón. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es las bodas del Cordero, hermano. Y luego dice el verso 18. Por lo tanto, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros, ¿con qué? ¿Cuáles palabras? Por las que acaba de hablar, hermano, las que acaba de decir. Fíjense lo que Pablo está diciendo, que esta esperanza es nuestro aliento, que esta esperanza es nuestro consuelo. Punto 4. Es una esperanza bienaventurada, es una esperanza de consuelo y es una esperanza viva. O sea, es una esperanza activa y que no ha dejado de ser, hermano. Dice, mientras la iglesia espera ser arrebatada, la esperanza de ese momento le imparte vida nueva y energía nueva. No es una esperanza muerta sin posibilidad de cumplirse, sino una esperanza que aún está viva en estos días. Es una esperanza viva.
Amén. Y no es una esperanza que ha muerto, aunque haya pasado ya años, hermano. Como dijo el apóstol, amén. El Señor está siendo paciente, hermano, y está dando tiempo a que más, hermano, se estén salvando. Pero la esperanza un día se va a cumplir, iglesia. No es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Y no es una esperanza que tiene que morir en usted, hermano. Porque si esta esperanza vive en usted, usted va a perder, hermano, eso que le da vida, energía, fuerzas para seguir esforzándose. Si no hay resurrección de muertos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Si no hay segunda venida del Señor y una vida venidera que nos espera en Cristo Jesús, entonces ¿qué estamos haciendo? Tratando de apartarnos del pecado y vivir una vida santa para el Señor. No vamos a lograr nada. ¿Por qué? Porque es una esperanza muerta. Mas sin embargo no es así, hermano. Es una esperanza viva. Y esta esperanza no tiene que morir en usted, para que usted se mantenga con la motivación, con la energía, hermano, con la esperanza de seguir esforzándose, porque hay una vida que usted desea alcanzar en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 7 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjese, para esto nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Mire, hermano, aquí hay un bello secreto en este verso que nos enseña cómo podemos ser guardados por el poder de Dios. ¿Cuántos aquí quieren ser guardados por el poder de Dios? Amén. Pues el secreto está revelado aquí, que para poder ser guardados por el poder de Dios necesitamos, hermano, hacerlo a través de la fe. Dice que somos guardados por el poder de Dios solamente mediante la fe. Si queremos que Dios nos guarde con su poder, es sumamente importante tener la fe que el Señor pide y requiere de nosotros. Solamente así tendremos la protección de su poder sobre nuestras vidas. Amén. Y recuerden lo que la fe bíblica es. Amén. Que es pistis, que significa estar persuadido. ¿Persuadido de qué? Persuadido de la palabra de Dios, que significa convicción. Esto implica que tus convicciones no es tu tradición mexicana, tu tradición americana, que no es tu religión, que no es tus tradiciones, sino que tus convicciones son la palabra de Dios. Fe implica confianza en el Señor Jesucristo. Fe implica constancia en la profesión del Evangelio. Fe implica fidelidad al Señor. O sea, si usted y yo, hermano, estamos haciendo todo esto y nos esforzamos en esta área, entonces podemos decir con toda seguridad que tenemos fe en Dios, hermano. Y si tienes fe en el Señor, entonces puedes estar seguro que Dios te va a guardar con su poder. Muchas de las veces hay muchos cristianos, hermano, que no están siendo guardados con el poder de Dios porque realmente no están viviendo la fe bíblica. Hay un buen concepto allá afuera acerca de la fe. Hay unos que piensan que la fe es solamente un concepto mental. ¿Por qué crees, hermano, que la Biblia dice que la fe sin obras es muerta? ¿De qué está hablando? Que la fe, hermano, sin constancia en el Evangelio, sin fidelidad, sin obediencia, no es fe, hermano. Sin entrega y compromiso, no es fe. La fe, hermano, es que usted y yo seamos constantes en esta profesión en la cual hemos sido llamados, que es la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que nos mantengamos fieles al Señor. Y si estamos viviendo de esta manera, entonces estamos teniendo una fe verdadera. Y esta fe va a producir algo hermoso sobre nuestras vidas, que vamos a ser guardados con el poder de Dios. Continúo leyendo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. O sea, lo que el apóstol está diciendo, ¿verdad? Que gracias a esta esperanza que tenemos, nos alegramos, a pesar de que ahorita en esta vida estamos pasando por aflicciones y estamos pasando por pruebas.
Pero aún así, gracias a esta esperanza que tenemos como iglesia, como los fieles del Señor, hermano, aún en medio de estas aflicciones y de estas pruebas, nos podemos alegrar porque sabemos que nos espera riquezas en Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Que cuándo va a ser manifestado Jesucristo? En la segunda venida. Y para eso pasamos por pruebas, hermano, para que tu fe, ¿verdad?, se identifique como una fe genuina, y así tú seas parte de la iglesia, del pueblo que va a ser levantada en la segunda venida del Señor. Por algo dijo el Señor: hallaré fe cuando vuelva a esta tierra. Hallaré a personas que, a pesar de sus necesidades, a pesar de sus problemas en casa, a pesar de sus enfermedades y sus luchas, aún están siendo fieles a mí, aún están siendo comprometidos conmigo, aún están siendo cristianos responsables. A esos son los que voy a levantar en mi venida. Hallaré fe cuando vuelva a esta tierra. Esta pregunta, hermano, es una pregunta que tiene que hacer las rodillas temblar. Quinto, punto 5 dice: es una esperanza que purifica. Amén. Obviamente, por esta esperanza, hermano, si realmente la tenemos, ¿verdad?, y sabemos que el Señor va a venir a levantar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, por lo tanto, por la esperanza que tenemos, usted y yo deberíamos de estar haciendo el esfuerzo día con día de ir limpiándonos más, hermano, de esas cosas que sabemos que le desagradan a Dios. O sea, ir cambiando y ir mejorando. No de que, ay, no puedo dejar este pecado, ay, de que no puedo dejar este mal hábito. Ay, no, tú tienes que hacer el esfuerzo. Tú te tienes que ir limpiando. Es un proceso, lo sabemos, pero el Señor quiere ver el esfuerzo de tu persona, que tú realmente estés haciendo lo que tienes que hacer para ir alejándote de esas cosas. Y no que digas, ay, estoy en la gracia de Dios, no importa, allí me quedo. No, hermano, no funciona así. Si realmente tenemos esta esperanza, deberíamos de saber que esta esperanza, como acabamos de ver, nos enseña que el Señor va a venir a levantar una iglesia sin mancha, sin arruga. Por lo tanto, si realmente tienes esta esperanza, entonces tú deberías estar haciendo el esfuerzo de ir limpiándote y purificándote día tras día. Cuando estudiamos el tema de la santidad, hermano, aprendimos que la santidad, en primer lugar, hermano, es algo que Dios hace por nosotros. Usted y yo somos santos gracias a la sangre del Señor, a la palabra del Señor, al Espíritu del Señor, porque Él es quien nos santifica. Pero de igual manera, la santificación es algo progresivo que hacemos usted y yo en nuestras vidas. ¿A qué me refiero en esto? Dios nos hace santos para que usted y yo vivamos en santidad. O sea, que usted y yo hagamos el esfuerzo, hermano, de ir apartándonos de pecado y día tras día dedicarnos mejor a Dios. Y esto es algo que usted y yo hacemos con esfuerzo, disciplina y dedicación. Y si realmente tiene esta esperanza, pues esto es lo que usted debería de estar haciendo, hermano. No dice, ya Dios me hizo santo por la sangre, y siguen pecado y siguen esto. No, hermano, esa santidad la vas a perder porque la salvación se pierde. ¿Qué te dice que ya soy santo por la sangre y ya? No, hermano. Si realmente estás agradecido porque Dios te hizo santo por su sangre, por su palabra, entonces deberías estar haciendo el esfuerzo de ir mejorando y ir cambiando tu vida. Esto es purificándote por la esperanza bienaventurada que tenemos de la segunda venida de Jesucristo. Dice, es posible que no haya otra doctrina que santifique al creyente tanto como la esperanza de ver a Jesús, porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Fíjese nomás. Por lo tanto, si tú tienes esa esperanza, pues tú deberías estar haciendo el esfuerzo de ir limpiándote de esas cosas que sabes que a Dios no le agrada, porque por tu esperanza te dice, yo quiero llegar a ver a Jesús. Primera de Juan 3:2-3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar? En la venida, en su segunda venida. Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque recibiremos ese mismo cuerpo glorificado y porque le veremos tal y como Él es. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza, fíjese lo que dice el apóstol Juan, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué va a hacer? ¿Se purifica a quién?
a sí mismo. Fíjense lo que está diciendo Juan, lo mismo que yo lo acabo de enseñar. Que los que tengan esta esperanza realmente, entonces, ¿cómo van a accionar, a reaccionar por esta esperanza? Se van a purificar a sí mismos. ¿Por qué? Porque al ser que servimos, santo es. Punto 6. Su regreso será literal y visible, hermano. Va a ser algo físico, para que me entiendan. Algo que va a suceder literalmente. Y algo que lo vamos a lograr a ver, a presenciar, ¿verdad? Al menos los que estén vivos, ¿verdad? Cuando esto suceda. Dice, será el Señor mismo, el mismo Jesús que fue tomado al cielo, que volverá por su iglesia. La Biblia no puede ser más clara en declarar esta verdad. El que no entiende que será un regreso literal de Jesús es efectivamente ciego a toda la verdad espiritual, porque esta es nuestra esperanza como iglesia del Señor. Que la venida del Señor no es algo de fantasía, sino que es algo literal y que va a ser visible y que un día va a suceder. Dice Hechos 1:11, los cuales también les dijeron, varones galileos, los ángeles están diciendo a los discípulos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y el Señor se fue físicamente, hermano. Los discípulos lo presenciaron. Fue un evento literal, hermano. Y ellos lo vieron. Y así como lo presenciaron y fue un evento literal y lo vieron, de igual manera va a ser su regreso. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo, ¿qué? ¿Eso será algo literal? Sí, hermano, será algo literal y algo visible. Amén. Punto B. Hay quienes enseñan falsamente que Jesús ya ha regresado en espíritu. Hay otros profesores falsos que dicen que la muerte es el regreso de Jesús. Ambos pensamientos son falsos. El regreso de Jesús es su regreso en persona. Los ángeles anunciaron que Él volvería en la misma manera como fue tomado al cielo. ¿Cómo fue tomado? Su vida fue personal, literal y visible. Su regreso será igual, personal, literal y visible. Amén. Es así de simple, hermano, ¿verdad? Aquellos que enseñan, ¿verdad?, que la venida del Señor va a ser un evento espiritual, no es así, va a ser un evento físico, hermano. Sabemos que el Espíritu Santo es Jesucristo mismo, hermano, y ahorita el Señor Jesús está en nosotros en espíritu, pero un día, hermano, va a venir otra vez en cuerpo, iglesia. Va a venir otra vez, hermano, en esa forma física con la cual se vistió, alabado sea el nombre de Jesús. Va a venir por su iglesia y a establecer su reino físico en esta tierra. Y la segunda venida del Señor no va a ser un evento especial, un evento espiritual que ni vamos a saber cuándo sucedió, porque fue algo espiritual. No, sino va a ser un evento literal, hermano. Así como se fue, así va a regresar. Así de simple. Y va a ser un evento literal, va a ser un evento físico, va a ser un evento visible. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, esta es su segunda venida, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La primera vez vino en relación con el pecado, la segunda vez no vendrá con relación al pecado, sino a salvar a los que le hemos estado esperando fielmente. Punto 7. Jesús volverá antes del milenio. Amén. Dice, el anticristo, quien es premilenar, o sea, el anticristo se manifiesta antes de los 1000 años que reinará el Señor con su pueblo en esta tierra. Dice, el anticristo, quien es premilenar, será destruido por el resplandor de la venida de Cristo. Por eso la venida del Señor debe de ser premilenar. Porque hay unos que enseñan que la segunda venida del Señor es después del milenio.
Pero no es así, hermano, porque la Biblia es bien clara que el anticristo se manifiesta antes del milenio y que está aquí durante la gran tribulación y que va a ser Jesucristo mismo en su segunda venida, que va a destruir al anticristo, al falso profeta y a este gobierno satánico en esta tierra. Y todo esto no sucede después del milenio, sino que sucede antes del milenio, después de la tribulación. Por lo tanto, podemos coincidir bíblicamente, hermano, que la venida del Señor es antes del milenio. Según el Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 dice: y entonces se manifestará aquel eunuco a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? ¿Hasta cuándo va a ser destruido el anticristo? Va a ser destruido en la segunda venida de Jesús. Y el anticristo aparece en la tierra antes del milenio o después del milenio. Antes del milenio, hermano. Amén. Por lo tanto, si el anticristo aparece antes del milenio y va a ser Jesús en su segunda venida que lo va a destruir, pues entonces podemos concordar bíblicamente que la segunda venida del Señor no es después del milenio, sino que antes del milenio. Punto B. La tribulación es premilenar. Y Jesús vendrá a establecer su reino inmediatamente después. ¿Después de qué? Después de la tribulación. Si Jesús ha de establecer su reino inmediatamente después de la tribulación, entonces la venida del Señor debe de ser premilenar. Porque es durante el milenio donde se vive el reinado del Señor en esta tierra, hermano. Y el Señor Jesús dio el orden, hermano, en Mateo 24, 29 al 31. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Dice después de la tribulación, ¿verdad? Tiene que pasar la tribulación. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto concuerda con la última trompeta que nos da en el libro de Apocalipsis. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, fíjese, después de la tribulación de aquellos días, después de la gran tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Esto a qué hace referencia? A la segunda venida del Señor, hermano. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre ¿qué? ¿Y cómo dijo los ángeles que iba a regresar? Así como se fue, ¿cómo se fue? En las nubes, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que estoy diciendo: en las nubes, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y después fíjense lo que sucede: enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, ecletos, los convertidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, o sea, de toda la tierra. ¿A qué está haciendo referencia? Al arrebatamiento, hermano. Es allí cuando se levantan todos los escogidos. Esta es la primera resurrección. Y el orden lo va bien claro. Primero va a ser la tribulación. Después que pase el tiempo asignado para esta tribulación, veremos la señal del Hijo del Hombre en su segunda venida, que viene para destruir al anticristo, al gobierno establecido en esta tierra. Y entonces recoge a sus escogidos de toda la tierra y reinaremos con Él por siempre. El orden, hermano, es bastante fácil de entender. Punto 8 dice: el regreso de Jesús por su iglesia es inminente. Es algo seguro, es algo seguro de certeza. Dice: ningún hombre sabe el día ni la hora de su regreso. Sin embargo, podemos saber las estaciones y los tiempos, porque la Biblia tiene mucho que decir sobre este asunto, hermano. Tal vez no podamos
saber con exactitud el día y la hora, pero sí podemos saber los tiempos. De hecho, hermano, acabamos de leerlos. Mientras no suceda la tribulación de la que la Biblia nos profetiza, sabemos que aún no puede venir la segunda venida del Señor, hermano. Tal vez no conozcamos la hora y el día con exactitud, pero sí podemos conocer los tiempos. Y mientras no sucedan las cosas que la Biblia nos enseña que deben de suceder antes de su segunda venida, pues sabemos con toda seguridad que la señal del Hijo del Hombre aún no se verá. O sea, no podemos saber la hora y el día, pero sí los tiempos. Miren Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir nuestro Señor. Y yo creo que esta es la razón de esto, hermano. Tal vez podemos saber los tiempos, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor lo hizo con propósito, digo yo, ¿verdad? En mi pequeña mente, que lo hizo con propósito y no revelarnos la hora exacta de su venida, para no andar diciendo, bueno, ya sé que va a venir en marzo del 2022, así que ahorita le voy a dar con todo al antro, la borrachera aquí, ya cuando llega marzo 20, y allí me arrepiento para estar 2 días bien con el Señor. Sino creo yo en mi persona con el hizo con el propósito de mantenernos despiertos, de mantenernos alertas, porque no sabemos ni la hora ni el día. Por lo tanto, no te descuides, porque no sea que venga cuando más te descuidaste. Esto debe de producir en nosotros, ¿verdad?, el temor de mantenernos velando en Dios. Pero podemos saber los tiempos. Y eso fue algo de que Pablo reveló en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 12. Amén. Y ya vamos a terminar, iglesia. Voy a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo lo que va a hablar ahorita Pablo, ¿a qué se está refiriendo? A la venida de Jesús, ¿ok? Sobre todo lo que va a hablar es respecto a esto. Es importante que entiendamos esto. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque ¿cuándo sucede nuestra reunión con Él? En la segunda venida de Jesús. Ese es el arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, o sea, de nuestra doctrina, de lo que ya les enseñamos, de lo que los instruimos. No se dejen de mover fácilmente en esto. No pierdan esta enseñanza. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como si otros estuvieran escribiendo en autoridad de los apóstoles, enseñando doctrinas falsas, en el sentido que el día del Señor está cerca. Fíjense nomás, todavía no está cerca, está diciendo Pablo. No le estén dejando engañar de esa manera, tesalonicenses. Ya les habíamos enseñado por el amor de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque fíjese, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y sabemos que estamos viviendo tiempos de apostasía, pero no es todo, hermano. Sí, tal vez ya está la apostasía, pero hay más que se tienen que cumplir antes de la venida del Señor. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, la segunda venida del Señor no puede suceder, hermano, sin que antes suceda la apostasía, que ya está sucediendo, pero también sin que antes se manifieste el anticristo. Yo no puedo decir que ahorita va a venir el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el anticristo todavía no se ha manifestado. Es así de simple, hermano. Tal vez no sepa la hora ni el día, pero sí conozco los tiempos, porque la Biblia me los revela. Y usted no debería estar dejando de engañar tampoco de esta manera, hermano. Todavía más hay cosas que faltan. Y la venida del Señor, Pablo está dejando los tiempos bien explicados. Y está diciendo, esa venida no puede suceder hasta que primero suceda la apostasía y segundo aparezca el hijo de perdición, el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios.
y es objeto de culto. Y de hecho, hermano, fíjese nomás cómo podemos conocer los tiempos. También el Señor Jesús dijo que esta generación no pasaría. Y cuando dijo que esta generación no pasaría, está hablando de la generación que le tocara vivir todo esto. Note esto, la generación que le toque ver la tribulación, la generación que le toque ver la aparición del hijo de perdición, esa generación de igual manera le va a tocar ver la segunda venida del Señor. Porque no pasará de esa generación. Y si nos toca a nosotros, hermano, pues ahí está nuestra esperanza. Tal vez vamos a tocar ver tiempos feos. Pero ¿sabe qué, hermano? Sabemos que al final de todo esto, a nosotros nos va a tocar ver algo que tal vez nuestros hermanos que están descansando no les va a tocar ver. La gloriosa venida de Jesucristo. Que, hermano, va a ser un evento. Si usted cree que las películas son para quedarse con la boca abierta, usted no ha visto nada, hermano, porque esto va a ser algo sorprendente. Si hay una película que deberíamos desearle con todo el corazón, es la segunda venida de Jesucristo. Va a ser algo, hermano, inimaginable. Creo que va a valer la pena pasar por esos tiempos duros. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todo esto no tiene que suceder antes de la venida del Señor. Y como aún no ha sucedido, pues no podemos decir que ya va a suceder la venida. Amén. Falta que acontezca todo esto. Aquí, hermano, hay dos posturas y las voy a decir rápidamente cuando dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La primera postura es una postura que les enseñé el año pasado cuando estudiamos escatología, que tiene que ver con la reconstrucción del templo, el templo que Salomón construyó. Amén. Y se cree que la primera postura es que se cree que se habla que el pueblo judío va a reconstruir el templo. Amén. Y obviamente al reconstruir el templo, pues ellos van a realizar los sacrificios, porque para eso lo van a hacer. Amén. Realizar los sacrificios. Pero en nuestro tiempo, hermano, los animales ya tienen derechos. ¿Cuántos sabían esto? En nuestro tiempo los animales ya tienen derecho. Por lo tanto, cuando el mundo comienza a ver cómo están degollando a los animales, el mundo va a comenzar a protestar. ¿Y qué va a producir esto? Que el líder de ese tiempo, el anticristo, hermano, ¿verdad?, responda a estas protestas, detenga los sacrificios, amén, y él les diga, ya no hay necesidad de ello, porque yo soy su Mesías, yo soy su Dios. La otra postura, que no la he enseñado yo, pero no la hago a un lado, porque conozco la posibilidad de ella. Tenemos que entender, hermano, que cuando viene a profecer, como dijo el apóstol Pablo, vemos las cosas oscuramente. ¿Qué va a entender esto? Cuando vemos un carro en la oscuridad, pues podemos darnos una idea de qué es un carro, pero te hacen falta los detalles. Tal vez no sepas si es un Honda o un Toyota, no sepas si es un BMW o un Mercedes. Puedes darte una idea, pero los detalles no los tienes. Así son las profecías, hermano, ¿verdad? Podemos darnos una idea gracias a las Sagradas Escrituras, pero hay ciertos detalles que pues realmente no los sabemos con exactitud, y que creo yo que no los vamos a saber con exactitud hasta que lleguen a suceder. La otra postura acerca de este verso, hermano, es que el templo es literalmente la iglesia. Y cuando habla de que el anticristo, ¿verdad?, se va a sentar en el templo de Dios, habla simplemente del dominio y de la autoridad que va a tratar de tener la influencia sobre el pueblo del Señor. A tal grado que incluso sabemos que la iglesia nos enseña que va a tratar de engañar muchos de los escogidos. Y desgraciadamente muchos de que no estén firmes en el evangelio, que no tengan convicciones fuertes, se van a dejar influenciar por este sistema por miedo. Porque la manera en como Satanás va a controlar, hermano. Va a ser un sistema feo, iglesia, para los cristianos. Para los que se adapten al sistema, pues les va a convenir, porque va a ser la manera en que van a prosperar. Pero para nosotros va a ser un sistema riesgoso, va a ser un sistema malo. Amén. Que pues esperamos en el Señor que ese sistema no llegue a Estados Unidos. Se cree que tal vez Estados Unidos no forme parte de esto, porque la Biblia sí nos enseña que el anticristo va a tener oposición. La Biblia se enseña que no todos van a estar bajo su control, sí van a tener oposición.
si va a tener oposición. Y se cree que las águilas, las alas de águila que menciona el libro de Apocalipsis, que va a proteger a Israel en esos últimos tiempos, va a ser Estados Unidos. Ya que Estados Unidos es representado por la águila y es el aliado número 1 de Israel. Israel va a necesitar protección, un aliado durante esos tiempos de guerra y de peligro. Y se cree que tal vez Estados Unidos no forme parte de ese gobierno. Se cree, hermano. Pero como le digo, no son cosas que podemos estar con total seguridad hasta que sucedan, iglesia. Amén. Lo que sí tenemos que estar seguros, hermano, es que tenemos que estar listos para todo esto. Amén. Y la segunda postura es que cuando dice tanto que se siente en el templo de Dios, que está hablando en un sentido espiritual, y que sabemos que la iglesia es el templo de Dios. Amén. Y que se está refiriendo del dominio, de la autoridad, de la influencia que el anticristo va a tratar de tener sobre los escogidos, el pueblo del Señor. Amén. Esas son las dos posturas que se crea acerca de este verso. Yo enseño la primera, hermano. Amén. Es la que les enseño aquí, pero no hago a un lado la segunda que les acaba de decir. ¿Por qué? Porque como les dije, hermano, cuando vienen profecías, iglesia, pues no vamos a saber con exactitud hasta que sucedan. Aquí lo importante, hermano, es que estemos bien preparados. Porque sea la primera o sea la segunda, aún así va a requerir de mucha dedicación, preparación, hermano, y entrega de nuestra parte. Porque aunque Estados Unidos, hermano, no forme parte de este gobierno que se va a establecer por el anticristo, eso no implica que Estados Unidos no va a ser afectado de una manera, hermano. Al contrario, va a ser afectado. Además, aquí en Estados Unidos se quiere levantar un gobierno socialista, hermano, que es otra palabra para comunismo. Y quieren, pues lo estamos viendo en nuestros tiempos, quieren hacer las cosas feas, algo oponiéndose a la cristiandad y muchas otras cosas. Aunque tal vez Estados Unidos no llegue a formar parte de ese gobierno, eso no implica que Estados Unidos no va a estar sufriendo sus propios retos, hermano, y cosas que nosotros vayamos a tener que enfrentar en este país como cristianos. Continúo leyendo. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Amén. Y aquí, ¿verdad?, hay una postura que enseñan, ¿verdad?, que dice que es el Espíritu Santo que lo detiene. Y dice punto 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien al presente que lo detiene hasta que a él a su vez se ha quitado del medio. Esta persona, esto que lo está deteniendo, tiene que ser quitado del medio en el tiempo de Dios, porque todo sucede en el tiempo de Dios, y Dios ya tiene un tiempo designado en el cual va a permitir que Satanás lleve este plan a cabo para que se manifieste el anticristo, porque las cosas no se hacen en el tiempo del hombre ni del diablo, sino en el tiempo de Dios. Y todo esto es parte del plan de Dios. Hay una postura que enseña que es el Espíritu Santo que va a ser quitado de la tierra y que el Espíritu Santo ya va a estar aquí. ¿Dónde en el verso está Espíritu Santo, hermano? ¿Dónde leyó allí este Espíritu Santo? ¿Qué no le he dicho que no debemos de entrar en suposiciones? En ninguna parte allí dice Espíritu Santo, hermano. Esto contradice la doctrina apostólica. Ya estudiamos soteriología, hermano. Para poder ser salvos en el nuevo pacto, ¿acaso no se ocupa el Espíritu Santo? ¿Qué no es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado? ¿Cómo la gente se va a convencer de pecado durante esos tiempos que la Biblia nos enseña que muchos sí se van a salvar, si no hay un Espíritu Santo que los esté convenciendo de pecado? ¿Cómo la gente va a ser bautizada si no va a haber un Espíritu que los bautice? Eso no es bíblico, iglesia. Durante estos tiempos va a ser el nuevo pacto que va a seguir vigente, hermano. Cuando se manifiesta el anticristo y estos tiempos de tribulación, el Señor no va a hacer otro pacto, hermano. Este nuevo pacto va a continuar hasta la segunda venida de Jesucristo. Durante la gran tribulación, este nuevo pacto que está en pie por el cual podemos ser salvos. Cuando el anticristo esté reunido, es a través del nuevo pacto que vamos a poder arrepentirnos y ser salvos. Y en el nuevo pacto se requiere el Espíritu Santo. Así que eso que el Espíritu Santo ya no va a estar aquí durante esos tiempos, nada de eso olvida, hermano. No hay ningún solo verso que dice eso. ¿Qué es lo que lo está quitando? Digo, ¿qué es lo que lo está interfiriendo? Y si ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Obviamente los talucenses sí sabían, hermano.
Porque el apóstol Pablo, antes de escribirles, ya había estado presente, ya les había enseñado, ya les había predicado. Por eso dice, y vosotros sabéis. Ellos ya sabían, pero desgraciadamente no lo escribió. Nosotros no sabemos. No lo escribió, nosotros no sabemos. Pero si queremos estudiar qué es lo que está deteniendo a que se manifieste el anticristo, entonces en vez de crear una suposición, hermano, pues como les he enseñado, dejemos que Biblia interprete Biblia. Cuando estudiamos Biblia, hermano, encontramos que Dios usa a los ángeles para detener a potestades demoníacas. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que Dios usa a los ángeles para detener ciertos eventos o para soltar ciertos eventos, hermano. De hecho, hay una enseñanza rabínica en la cual enseñan que lo que está deteniendo al anticristo es el arcángel Miguel. Yo no sé si sea el arcángel Miguel, pero sí puedo concordar con ellos, hermano, que podemos decir que si hay algo que lo está deteniendo, es más bíblico decir que son los ángeles de Dios. Porque podemos ver, y especialmente a través del libro de Apocalipsis, como Dios usa a los ángeles para soltar ciertos eventos que sucedan aquí en la tierra, o para detener ciertos eventos y no sucedan en la tierra. De hecho, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, hay toda una historia espiritual de cómo todo se ve en el mundo espiritual, por decirlo de esta manera. Y en ese capítulo usted lo puede leer en su casa. Habla de la guerra de Miguel y sus ángeles contra el dragón, o sea, el diablo y sus ángeles. Y en esta guerra, el verso continúa diciendo que ya cuando Miguel y sus ángeles derrotan al diablo y sus ángeles, es lanzado a la tierra para que ya no acuse a los escogidos, porque ahorita Satanás nos acusa, hermano. Él sigue haciendo esto, él nos acusa, pero tenemos abogado, alabado sea el nombre de Jesús. Pero él sigue haciendo esto. Pero según esa escritura, hermano, enseña esto. Fíjense lo tremendo. Enseña esto, que ya cuando Miguel y sus ángeles venzan al diablo y sus ángeles, él era desechado del cielo. Y entonces lo que el diablo hace es que se va con toda la ira a la tierra. Ya le va a dedicar todo su tiempo a la tierra y inicia la gran tribulación. Y se va a ir en contra de Israel. Pero como ven que no va a poder en contra de ellos, después dice que se va en contra de sus descendientes, contra aquellos que obedecen los mandamientos de Jesús. ¿Quiénes son los descendientes? Usted y yo, hermano. Pero noten cómo es lo que ese verso enseña, que la gran tribulación no inicia hasta que Miguel vence a Satanás y a sus ángeles en el cielo. Porque dice la escritura que en ese mismo capítulo dice que ya el diablo se da cuenta que el tiempo se le está acabando. Y como se da cuenta de eso, y como ya perdió la guerra contra Miguel y sus ángeles, entonces ya todo su tiempo lo va a dedicar aquí a la tierra. ¿Y qué es lo que eso produce? La gran tribulación. Puestos de pie. Y entonces se manifestará aquel eunuco, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y es en su segunda venida donde el Señor destruye a este hombre de perdición. Eunuco cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibirán el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Y aquí tal vez el apóstol Pablo no nos da una hora ni un día exacto, pero sí nos da el entendimiento de los tiempos. Y nos dio un orden de cómo podemos esperar que las cosas acontezcan. Y que las cosas que se tienen que manifestar antes de la venida del Señor. En resumen, la segunda venida de Jesucristo es la esperanza de la iglesia, la cual debe de mantenernos velando día tras día.
Esta esperanza es la esperanza que te debe de mantener motivado, que te debe de mantener sacrificando para el Señor, esforzándote y entregándote. Esta esperanza es la esperanza que te debe de consolar, que te debe de bendecir, que te debe de empujar a purificarte a ti mismo, hermano. Que tú te vayas limpiando día tras día. Que no te conformes con tus pecados, que no te conformes con tus malos hábitos, que no te conformes con un mal carácter. Son cosas que podemos ir cambiando, son cosas que podemos ir mejorando, son cosas, hermano, que tenemos que ir creciendo y madurando, porque tenemos una esperanza en Jesucristo. Vamos a terminar con un canto de oración. Si usted gusta pasar al altar a adorar a Dios, lo puede hacer en este momento, hermano. Pero agradezcamos a Dios por la esperanza que nos ha dado, por esta esperanza que otros no tienen, hermano, y por causa de ella se deben entristecer, se deben de angustiar. Pero nosotros tenemos una esperanza, hermano, que aunque pasemos por aflicciones y por pruebas, podemos mantener la sonrisa, podemos mantener el gozo, podemos mantener el ánimo, podemos mantener el aliento, porque no somos hijos de perdición, sino que somos hijos de salvación. Adoremos a Dios. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname.